Muy buenos días a todas ustedes y a todos ustedes. Hoy nos da mucho gusto tener la última sesión de este 16º seminario de pensamiento sistémico y análisis de sistemas, que en esta ocasión va a tener la modalidad de panel, primeramente, para después dar paso a la acostumbrada sesión de preguntas y comentarios. Entonces, hoy tenemos 4 ponentes. El orden de presentación será la doctora Rita de León, en esta que ella es egresada del posgrado de Ingeniería de Sistemas, y bueno, pues nos da mucho gusto tenerla por acá otra vez. Después seguirá la doctora Silvia Vicente. Ella, le damos la más cordial bienvenida también a este país, ¿verdad? Ella tiene una licenciatura y que se inició en la empresa privada como consultora de informática. El resto de los elementos los van a poder ver en la semblanza que nos hizo llegar la maestra Rosa Laura. Después seguirá la maestra Francis Soler. Ella es egresada de la Facultad de Ingeniería, es la jefa del Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial, y bueno, ella seguirá después, dará paso la profesora Aida. Ella es doctora también aquí, egresada del posgrado en Ingeniería, y retomará finalmente la doctora Rita. Bueno, vamos a tener el gusto de iniciar. Doctora Rita de León, adelante. Muchas gracias, doctora Valderas. Buenos días a todos. Voy a empezar lo que es esta presentación del libro que se denomina Gestión Ambiental en España, Guatemala y México, desde la perspectiva de mujeres investigadoras. Siguiente, por favor. Agradezco a la doctora Patricia Valderas y a la maestra Rosa Laura Vergara por la invitación al seminario de pensamiento sistémico y análisis de sistemas. También a Luisa González Raige, que es una escritora académica guatemalteca que ella nos construyó la portada especialmente para nuestro proyecto, y también a las autoras aquí presentes por darles vida a este proyecto, sobre todo las que están en el panel, ¿verdad? Y también las que nos están acompañando como invitadas. Siguiente. ¿Quiénes son las autoras? Bueno, tenemos a Silvia Vicente Oliva, ella es doctora, trabaja en el Centro Universitario de la Defensa. Adriana Sandoval Moreno, ella trabaja mucho con la parte comunitaria del agua, pero el día de hoy no nos pudo acompañar. También Jacqueline Imelda Morales Amayoa, que tampoco está el día de hoy. Francis Soler Anguiano, que nos va a acompañar en el panel, Jessica López Moncada, Adriele Naomi Ramos, que están en el público, Aida Huerta Barrientos, que también nos acompañará en el panel, y Carla Lizardi Solís, que está en el público. Siguiente, por favor. Bueno, brevemente les explico la portada del libro. Lo que trata de unir un poco es la parte del hombre, ¿verdad? En relación al sistema agua. Y la técnica que fue usada por la artista y académica fue la técnica del collage. Siguiente. Y aquí tenemos la contraportada del libro. Y tenemos su registro ISBN, registro hecho en Guatemala. Gracias. Siguiente. Bueno, ¿por qué nace el libro? Por la similitud de los problemas ambientales de los 3 países. Pensaríamos que son diferentes los problemas, pero no, se repiten de manera fractal.
en los 3 países. Claro, hay particularidades en cada uno de ellos, sin embargo, son problemas complejos. Y me doy cuenta, y también revisando la literatura académica, se puede uno percatar que los temas ambientales, muchos de ellos, o una gran parte de la literatura está escrita por mujeres, y eso me llama la atención, ¿verdad? Porque hay gran cantidad de literatura académica, pero no sabemos que está escrita por mujeres en temas ambientales. También porque los problemas ambientales necesitan ser abordados desde redes científicas transnacionales, y eso nos ha costado, yo creo que entenderlo, porque los problemas ambientales son problemas transnacionales y necesitamos nosotros como científicos unirnos y trabajar transdisciplinariamente y de manera transnacional. Y también creo que el origen del libro es también un acto de rebeldía, ¿verdad? Al estar yo en un país como Guatemala con una baja producción académica, me nace la idea de que el libro sea editado y registrado acá, como un acto también de rebeldía hacia ese sistema, ¿verdad? En el que no se valora la parte científica. Entonces, doy la palabra ahora a la doctora Silvia Vicente. Muchas gracias y retomo luego la palabra. Sería todo de mi parte. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación al seminario y bueno, a Rita por ser el motor y el impulso de este proyecto. Muchísimas gracias por contar conmigo y por este tiempo trabajado en algo tan interesante y tan bonito. ¿Me puede pasar la transparencia, por favor? Sí. Bueno, mi parte en el libro quizá es un poco más general que solo agua, y es porque nos conocimos haciendo un curso de Technology Foresight y dijimos, bueno, pues alguna de estas cosas se puede aplicar en temas medioambientales. ¿Puede pasar, por favor? Y es porque nos damos cuenta de que el futuro está empezando ahora, nada más que hablamos, ya está empezando el futuro, y que lo que tenemos está mal repartido. Tenemos muchas cosas y somos muy afortunados en muchos sitios, pero está mal repartido dentro de cada país y entre los países. ¿Puede pasar, por favor? Así que pensamos que para abordar las cuestiones medioambientales hace falta distintas disciplinas. No basta con decir, bueno, pues de qué campo científico hay más personas trabajando en medio ambiente. No se trata de esto, se trata de que todos tenemos que aportar. En el caso por mi parte, quizá estoy pensando más en la parte, digamos, de estudios relacionados con la socioeconomía, y quizá mi enfoque está más dirigido a los recursos. Entonces, considerar los recursos naturales como un bien escaso solo ha sido recientemente. Los humanos, mientras se desarrollaban en sus sociedades, cada uno a su ritmo, pensaron que lo importante era explotar. Y solo recientes décadas se han dado cuenta que lo importante es explotar, porque hay que comer, pero hay que pensar que vamos a comer mañana. Por lo tanto, hay líneas de trabajo relacionadas con el crecimiento de la población, con la presión que existe en los recursos naturales debido al desarrollo humano, y el tema de la globalización, el cambio climático. Y esto nos lleva a cuestiones relacionadas con la responsabilidad política, de políticas públicas que garanticen este acceso a los recursos por parte de todos, y a nuestro comportamiento individual, lo que hacemos los individuos. ¿Puede pasar? Hacia adelante, ahí, sí.
Bueno, primeramente creo que cuando hablamos de prospectiva ambiental es una definición que en la literatura académica no existe como tal. Existe la definición de prospectiva como una habilidad de mantener una visión hacia el futuro que sea útil. Si tenemos en cuenta qué ocurre en el medio ambiente, considerando el medio ambiente como todo el mundo natural, tenemos que la tecnología puede ser un mejor aprovechamiento de los recursos. Ahí les remito a un paradigma económico que es la frontera de posibilidades de producción. Como un ejemplo, en una economía cerrada hay que elegir entre dos bienes, en el modelo más simple, entre producir y mejorar los recursos de producción. Entonces, la tecnología lo que hace es desplazar la FPP más para poder tener más recursos. En el caso de la sostenibilidad, pues hablamos de iniciativas de todo tipo para asegurar el futuro de cualquier organización, de una empresa, de un municipio, de un país. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de crear esas oportunidades para tener capacidades adaptativas. Todo esto lleva a que podamos unir estos conceptos en una definición de perspectiva ambiental, que es la que quizá da parte a este capítulo, que es una visión coherente usando tanto la información que tenemos hoy como lo que vemos de cara al futuro para que lo que afecta al mundo natural y al mundo humano podamos coexistir. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, dentro de nuestro medio ambiente, pues tenemos los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por Naciones Unidas. No se trata de hacer una recopilación de estadísticas, eso está todo disponible y gratuito a través de la página web, pero sí que me apetece llamar la atención sobre la situación en la que estamos ahora. Como las mejoras que ha habido en la producción agrícola, etcétera, ha hecho que esa FPP que decíamos, la tecnología, se desplace y aquellas previsiones agoreras de Malthus en el que no íbamos a tener de comer porque la población crecía de una manera geométrica, pues a partir de este siglo XX ha habido una mejora tecnológica y hace que podamos vivir mucha más gente de la que Malthus preveía. Lo que ocurre es que hay un gran desequilibrio entre los que tienen mucho y los que tienen muy poco. Respecto a la energía, pues es quizá el asunto más preocupante en los países desarrollados o en los que están en una vía de desarrollo ya grande, ¿no? Y es que se pueden observar las estadísticas de cómo los países, conforme avanzan en su desarrollo, necesitan más gasto energético. En el caso de España, por ejemplo, ahora tenemos un problema grande con esto, ¿no? Que es la forma nueva de tarificación. Bueno, estamos estos días con las noticias a tope, ¿no? Y esto está muy bien en los países que tienen facilidad de acceso a la electricidad, pero vuelve a haber un problema con quienes no tienen acceso a los servicios modernos de electricidad. Son un 13% ahora, pero ¿qué va a pasar conforme haya más necesidades tecnológicas? Con respecto al agua, que es quizá el nudo central del libro, pues el 90% de la población mundial no tiene acceso a agua potable. Pero lo peor no es lo de hoy, sino la previsión. Y es que la previsión es a peor. Para 2050 va a ser un problema y esto se traducirá también en una escasez de alimentos. Respecto a las grandes ciudades, antes de la pandemia del COVID-19, pues había una previsión de crecimiento muy grande, ¿no? De que las megaciudades, esas que viven muchísima gente, iban a ir a más. No sabemos a partir de ahora si puede haber cierta ralentización o cómo puede ocurrir esto, pero de hecho la
contaminación del aire en estas grandes urbes y del territorio, si no se encuentran mejores soluciones, es preocupante. Los océanos, los bosques, todo lo que afecta al ser humano les afecta a ellos, pero es que además los humanos también les afectamos a ellos. Por lo tanto, en nuestro medio ambiente estamos viendo que para poder mantener un desarrollo sostenible, que veíamos la definición anterior, tenemos que trabajar en I+D, en investigación y desarrollo, en políticas públicas, en mejorar un equilibrio en el reparto de los recursos, en educación de las personas, en planificación y conservación por parte de todos, administraciones y personas, estados, municipios, cualquiera que tenga interés. ¿Puede pasar, por favor? Un ejemplo de concreción fue el Millennium Project, porque claro, a menudo se dicen todos estos problemas, pero ¿cuáles son las soluciones? ¿O qué se aporta? Entonces Millennium Project trata un poquito de hacer esto, respondiendo desde todas estas partes que veíamos de la I+D, de las políticas públicas, y es cuestiones que ¿cómo puedo conseguir un desarrollo sostenible si hay un cambio climático? Podemos tener agua limpia sin conflictos, situaciones de países sin conflictividad o los desequilibrios regionales son importantes, el crecimiento de la población, cómo podemos enseñar y aprender a mejorar el uso de los recursos y cómo puede establecerse esa demanda que decíamos creciente de energía, que es creciente, de un modo seguro y eficiente para todos. Bueno, pues más respuestas en el Millennium Project. ¿Puede pasar? Bueno, por saber un poquito cómo está la cuestión desde la Unión Europea, pues tenemos la iniciativa Europa 2020, que se centró más en gases invernadero y sobre todo el desarrollo de las energías renovables, y un importante impulso a la economía circular, como una forma de esa sostenibilidad que hablábamos, conseguir que todos los recursos que están actualmente siendo utilizados por el ser humano se mantengan en la economía de uno u otro modo el mayor tiempo posible, pues desde reciclaje hasta subproductos, hasta usos alternativos de productos que antes se desechaban. Hemos hecho trabajos con historias del plomo, he visto trabajos de arbustos que nadie quería, que están haciendo pruebas para hacer determinados papeles que de una calidad inferior que otros. En fin, es un poco ese círculo económico que siga con valor. Y de ahí nos lleva a la bioeconomía, que es la producción basada en el conocimiento y la utilización de recursos, ¿no? Para poder seguir estos datos, la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, incluyó todos estos nuevos indicadores de forma que se pueden ver por países y por años desde 2016. La mayoría de ellos hay datos de 2016, algunos no, precisamente de este tema. ¿Puede pasar? ¿Y cuál es la situación española? Pues la situación española, como en casi todos los países de la Unión Europea, hay una transposición de las normas europeas. Cada país las adapta a sus necesidades, pero el marco general viene influenciado precisamente por la Unión Europea. Hay una estrategia española de bioeconomía, cuyo horizonte es 2030, y la estrategia española de economía circular, pues que va un poquito en esa dirección. Respecto al agua, si no es que es el tema quizá más del libro, hay que decir que en España el único problema que hay es en algunas regiones de acceso para regadíos, el desequilibrio regional, que no está a lo mejor bien repartido y ha habido una política de trasvases no siempre aceptada por la población. Y la eficiencia del agua, pues es que muchas veces está sometida a factores políticos pero bueno, vemos que, por ejemplo, desde el año 2005, además, tenemos la suerte de que no estamos padeciendo sequías fuertes. El año 2005 sí hubo problemas generalizados, pero estamos en una etapa que en España está lloviendo bastante. ¿Puede pasar?
Y como parte del discurso que llevamos es cómo aumentar esa frontera de posibilidades de producción sin dañar ni perjudicar, pues teníamos que echar un vistazo a las tecnologías del futuro que pueden ayudarnos. Entre las tecnologías del futuro, seleccionado algunas de las que menciona Kaku en su libro, y es la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica, la energía renovables, el magnetismo, porque tiene un papel fundamental no solo en los transportes y sobre todo los hábitos de las personas. Respecto a la inteligencia artificial, Kaku prevé una singularidad, un momento en el que todo cambia de repente y nada parece lo mismo, ¿vale? Solo es lo que es para él una singularidad. Y es que la inteligencia artificial allá para 2045 puede tener un impacto muy fuerte en la mano de obra, y es no solo en trabajos penosos o difíciles para los humanos, sino en otro tipo de trabajos incluso de cierta cualificación. La mejora tecnológica en los más tecnificados y desgraciadamente que no va a contribuir a la redistribución de la riqueza, porque en los países, en las zonas más tecnificadas van a tener acceso a más ayuda de la inteligencia artificial, y un poco este pensamiento que hay ahora de piensa en global y actúa en local, empieza a materializarse. Entonces, en los países que tradicionalmente se ha deslocalizado producción por unos recursos más baratos, pues de mano de obra o de acceso a recursos naturales, a tierras raras, etcétera, la inteligencia artificial y su desarrollo no va a ayudar, porque precisamente es en los países más desarrollados donde esto va a ser más importante. Por el Internet de las cosas va a pasar un poquito lo mismo. Va a favorecer los lugares más tecnificados, va a favorecer a esas megaciudades que hablábamos, y al final se concreta su crecimiento esperado, pues el Internet de las cosas va a ayudar. Ahora, falta muchísimo trabajo en la humanización de la tecnología y en la ética de los usos. Un ejemplo sencillo. Si ustedes tienen una pulsera de estas de actividad, imagínense que todos los días nos hemos puesto una meta de andar 6 kilómetros. ¿Qué pasa si durante 20 días tengo mucho trabajo y no los ando? ¿Me van a subir la prima de mi seguro de vida porque todo está conectado? ¿O voy a pagar más impuestos sanitarios porque han detectado que en mi compra del supermercado tomo muchas grasas y muchos azúcares? En fin, queda mucho trabajo en este sentido, y respecto al uso de los recursos también. La robótica, pues ya he hablado un poco de los consumos eléctricos, pero si esto sigue así, para 2100 los consumos eléctricos se van a disparar. Y eso en nuestro entorno de combustibles fósiles mayormente es complicadísimo, no se puede asumir. De ahí el desarrollo de las energías renovables, la economía del hidrógeno y la energía de fusión. Todavía son cosas que parecen, en el caso de la fusión, de laboratorio, de pequeñas pruebas, pero que hacia 2060-2070 debería establecerse. Respecto al magnetismo, ya he dicho que el problema actual es el enfriamiento de los... He dicho que el problema actual no es solo en materiales, sino también en transportes. Entonces, para 2070-2100, aquí ya algunos estaremos muy mayores y lo vemos, pues ese previsto desarrollo falta bastante, ¿no? Y los hábitos de las personas, pues el uso del agua, cómo usamos el agua, desde cómo lo hacían nuestros antepasados, que iban con una cántara a la fuente, y no son muy remotos estos antepasados en mi caso, al caso de la luz. Necesitamos planchar la ropa, necesitamos usar un secador de pelo si estamos en un clima cálido, solo porque haga bonito. Necesitamos comer carne, sobre todo la carne que consume mucho pasto y mucha agua. Nos vamos a volver más vegetarianos. Ya se está produciendo en muchos países un descenso en
en las cantidades de kilos de determinados tipos de carne consumida. En el caso de los monocultivos, pues sí que encima afecta mucho a la calidad de los suelos y a la diversidad de la fauna. Entonces, esos hábitos de las personas, si recuerdan la primera transparencia, pues hablábamos de educación. ¿Puede pasar, por favor? Bien, hablábamos en la primera transparencia precisamente de la educación, de cómo lo que hagamos a nivel individual, por poquito que sea, es importante. El desarrollo de la investigación y de cualquier tecnología que ayude a mejorar esto es importante. En el caso de que sea una tecnología que produce desequilibrios regionales, hay que valorar cómo no dejar a nadie atrás en beneficio de todos, y hay que valorar también las cuestiones éticas. Para eso las políticas públicas necesariamente deben trabajar conjuntamente para que no haya países del mundo donde se puedan hacer unas cosas sí y en otros no, como está pasando, por ejemplo, con algunos medicamentos. Lo que hablaba de la educación también tiene que ver con esa I+D y las políticas públicas en los hábitos de los consumidores. No puede ser que cuando compramos algo ecológico sea a veces el doble de caro de cualquier producto ordinario. Y todo ello lleva a una redistribución territorial de la riqueza, ya digo que en beneficio de todos. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, teniendo en cuenta la cuestión eléctrica que vimos a partir de este estudio en prospectiva ambiental, sí que estamos trabajando ahora, espero que se publique en estos próximos meses, estamos con las últimas pruebas, un trabajo sobre la transición energética en España. Se ha hecho un estudio de las patentes, lo tienen aquí un poquillo desarrollado, en producción de energía alternativa y en conservación de la energía con los códigos internacionales de patente, con las TIC, que se usa para cada una de ellas. ¿Puede pasar? El número de patentes de las energías renovables no para de crecer. En el caso de la eólica, sobre todo en España, es la más relevante. ¿Puede pasar? Si sacamos dentro de la eólica, pues categorías, pues las más numerosas son las relacionadas con motores de viento, y es porque tenemos muchos parques eólicos instalados. Aún así, la mezcla de renovables que tenemos en España no es suficiente ni siquiera en un día soleado y con viento para abastecer al país. Nos queda mucho desarrollo. Si vemos mundialmente esta categoría F03D, por número de invenciones, a la cabeza se encuentra China, con 43.285 títulos. Y muy por detrás se encuentran los Estados Unidos de América, con 13.647. Con lo cual esto también nos va a dar una tendencia de hacia dónde van unos países y otros en esta búsqueda a futuro por mantener las cuestiones eléctricas. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, y hasta aquí mi parte. Muchísimas gracias a todos por su atención y le doy paso a la maestra Francis Soler. Francis. Buenos días, muchas gracias. Gracias, doctora Silvia. Quiero agradecer a mis colaboradoras. Si les pones la siguiente, por favor, Rosa Laura, que me apoyaron, que están aquí, exalumnas y alumnas. Gracias. La siguiente. Bueno, ¿por qué entramos con este libro que nos invita Rita? Porque consideramos que dentro de que, si bien tanto México como América Latina cuentan con recursos hídricos abundantes, pues la administración no ha sido tan buena y esto trae como resultado pues un declive importante en la disponibilidad de agua. Y también, entonces, sin agua, pues tenemos una crisis hídrica global que pues se
se debe mayormente al inadecuado manejo del agua. La siguiente, por favor. Pues una parte preocupante, aunque ustedes no lo crean, es ahorita yo que estoy en una parte de México que hay sequía, las presas se ven de ese estilo, pues es la parte de administración poco regulada de los caudales naturales por captaciones de agua y funcionamientos de la presa, pues esto nos trae un estrés ambiental muy grande, alteraciones pues, del régimen de caudal muy importantes y obviamente esto nos trae un problema de abastecimiento de agua. La siguiente, por favor. Como lo comentó inclusive la doctora Silvia, en el 2050 se tiene unos 4.680 millones de personas que tendrán escasez de agua. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo preocupante? Pues este mal manejo de los recursos del agua en nuestro país. Hemos tenido pues un aumento alarmante. Esto nos ha traído un 30% de deterioro en la biodiversidad y eso trae como consecuencia que pues, la captación de agua, a pesar de que tenemos en algunas zonas grandes cantidades de lluvia, en México no se tiene disponible, se está perdiendo la disponibilidad del agua. Tenemos también, pues hay una sobreexplotación de los mantos freáticos que aumentó de una forma alarmante y desafortunadamente el tratamiento de las aguas en nuestro país no es muy eficiente. Se ha tratado de incrementar el tratamiento de aguas, sin embargo, de la parte de gobierno ha sido más complicado. Realmente se ha hecho más cosas a nivel empresas o instituciones educativas. La siguiente, por favor. También hemos tenido un grave problema entre 1955 y el 2012, que no es, ¿sí? El 2012, ha habido un incremento en el consumo de agua de las personas. Realmente aumentó en un 700%. Ahorita se están utilizando, en el 2012, no quiero, espero que se mantenga igual ahorita, se consume 280 litros por día por persona. Entonces ha habido un consumo increíble en el humano. También el alto consumo, el mayor consumo de agua potable lo tenemos, como podemos observar aquí, es en la parte de la agricultura. Después es la industria y el menor es el doméstico. Sin embargo, a pesar de que en la agricultura se tiene grandes utilidades del agua, por los comentarios también de la doctora Silvia, vemos que vamos a tener problemas en la generación de productos de alimentos. Ya se está disminuyendo porque precisamente porque carecemos, ¿no?, de este gran recurso importante. La siguiente, por favor. Si podemos observar, no es de una sola parte, no es de un solo país. Podemos observar en este mapa lo que tenemos bastante estrés hídrico, es poco
la parte donde tenemos bajo estrés, realmente empezamos a tener problemas grandes ya desde medio hasta muy alto, ¿no? Y esto pues trae como consecuencias graves a futuro qué es lo que se va a hacer, ¿no? Al siguiente. ¿Y por qué agua y responsabilidad social que tiene? Bueno, lo que es responsabilidad social, desarrollo sostenible, pues han sido conceptos o algunas tendencias que han utilizado algunas empresas también como pues para tener puntajes ante la sociedad o un buen marketing. Sin embargo, a final de cuentas, estos conceptos han sido muy importantes y empiezan a tener un gran efecto, sobre todo en los actores que estén participando. La siguiente. ¿Cuál es responsabilidad social? Ya se ha comentado, pues la responsabilidad social sería el compromiso de las empresas, de los gobiernos, también las ONG o los individuos con la sociedad y el medio ambiente. Y el desarrollo sostenible, pues es la habilidad de las empresas, gobiernos, comunidades, individuos, de sostenerse sin comprometer los recursos futuros. La siguiente. Con esto que estamos viendo, ha empezado a involucrarse otros actores, no nada más como sería en el caso de México, los que sean administradores del agua, como Conagua, etcétera, sino que algunas industrias, como sería Nestlé o Coca-Cola, han trabajado fuertemente para poder reducir la cantidad de agua que se utiliza, reutilizándola, tratándola, etcétera. Y en algunos casos, como Coca-Cola, pues ha inaugurado algunas ollas captadoras de agua pluvial, ha promovido algunas cisternas comunitarias. El sector educación también ha participado fuertemente para que, como tenemos el Pumagua, que son formas de educación que se promueven para que los individuos empecemos a tener una responsabilidad hacia el uso y manejo de este recurso tan importante. La siguiente. ¿Cuáles son pues son unos objetivos muy importantes dentro de lo que sería la gestión del agua y que está pues formado por tres bases muy importantes, que serían tres pilares importantes, que sería el ambiente, el social y el económico, ¿no? El ambiental, lo que se trata es que se mantenga un equilibrio en la cantidad, en la calidad, en la biodiversidad, en todo lo que es el entorno de lo que ahorita tratamos que es el agua, ¿no? En la parte social también lo que se quiere que se tenga un bienestar, una seguridad, una equidad, una administración, pero también que se tenga por parte del individuo un cuidado más adecuado del recurso del agua. Y pues el económico sería la parte financiera, la parte de desarrollo, pero también esto nos lleva al desarrollo de tener empleos, generación de alimentos, etc. La siguiente. Pues la creación del sistema integral que dirija a la sociedad hacia la sustentabilidad requiere pues considerar a todos aquellos actores
que de algún modo puedan cambiar el panorama actual y futuro. La intención cuando hicimos escribir esta parte del artículo era también ver cómo o cuáles otros actores son importantes que se involucren para poder tener el recurso hídrico, que es muy importante, de qué manera se pueden integrar o no, que estemos desarticulados una parte de otras, sino un trabajo en conjunto. La siguiente. Aquí vimos, gobierno siempre ha sido el que lleva la administración de este recurso, sin embargo, la industria ha empezado a trabajar, las universidades, el sector educativo también empieza a tener un impacto grande en la educación, las ONGs, la comunidad y obviamente los individuos. Siguiente. Entonces, actores principales tenemos gobierno, empresas, ONGs y comunidades. El gobierno, ¿cómo se involucra? Pues es garantizar que tengamos agua de calidad, que se protejan los recursos, que se distribuyan de forma adecuada los recursos. Las empresas que tengan una productividad de tipo sustentable, que puedan reutilizar este recurso, que generen captaciones de este recurso, de aguas pluviales, etc. Las ONG apoyan bastante en dar las herramientas y mecanismos para la sociedad y la comunidad, pues la educación, un consumo adecuado, consciente, tanto de las personas como individuo como comunidad. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles conclusiones podemos tener aquí? Pues que la responsabilidad conjunta e integral en temas hídricos pues sería la diferencia entre lo que sería la escasez y la abundancia. ¿Qué otras cosas se han obtenido a partir de este estudio? Que no precisamente por el estudio nos ayudó, nos motivó a hacer algunas otras cosas. La siguiente, por favor. Algunos artículos que se han escrito, estamos acaban de publicar, que sería el utilizar agua en la industria, un trabajo que se hizo en conjunto de la universidad y con la Universidad de Stanford y con una industria para ver el tratamiento de agua en ciertas zonas lejanas de la sierra, y también un proyecto que es la captación de agua de lluvia en la Ciudad de México. Son así algunos pues que se han generado a partir de pues estas revisiones conceptuales que estuvimos viendo, y que la necesidad que estamos viviendo cada día de mantener este recurso de utilizarlo de forma más consciente. Siguiente, por favor. Pues aquí algunas referencias y pues sería la siguiente. Gracias. Le damos la palabra a la doctora Aida a continuación. Muchas gracias, maestra Francis, por darme el turno. Bueno, pues yo soy la doctora Aida Huerta Barrientos y pues voy a platicar con todas y todos ustedes acerca de la contribución que hicimos como capítulo del libro a pues el
el libro que amablemente pues la doctora Rita de León nos invitó a participar pues en este contexto básicamente de lo que es la gestión ambiental en España, Guatemala y México desde la perspectiva de mujeres investigadoras que pues bueno, ya con mis colegas que me han antecedido en la presentación de sus contribuciones, pues podemos entender cómo es que se conformó este libro. También, bueno, previo a pasar a la presentación de lo que pueden ustedes encontrar en el capítulo del libro, pues agradecer a la doctora Patricia Valderas por la invitación que recibimos para presentar estas aportaciones, este libro, comentar acerca de lo que, en qué consisten nuestras contribuciones, pues en lo que se conoce como la 11ª sesión del 16º Seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas. Muchas gracias, doctora Patricia, por la invitación. También pues agradecer el apoyo técnico que hemos estado recibiendo por parte de la maestra en Ingeniería Rosa Laura para que esta presentación se esté llevando a cabo. Pues comentar el contexto en primer lugar en que se desarrolló esta aportación que lleva por título Emisiones de PM2.5 en la Ciudad de México y sus impactos negativos en la salud de los habitantes, los ecosistemas y la apicultura. Este capítulo del libro fue desarrollado con la contribución también, la participación de Carla Lizardi Solís, que en su momento, cuando se desarrolló el capítulo del libro, pues participaba como alumna del programa de maestría en Ingeniería de Sistemas en el campo de investigación de operaciones. Prácticamente nuestra preocupación y a partir de la cual surgió la idea del desarrollo de este capítulo del libro es porque la Organización Mundial de la Salud a inicios de este siglo indicó que las partículas PM contribuían aproximadamente en 800,000 muertes prematuras cada año, situándolas como la 13ª causa de muerte a nivel global. Estas cifras, pues, a cualquiera de nosotras y nosotros, pues, nos alarma. Entonces, pues, la idea era entender cómo es que estas partículas, pues, estaban afectando, teniendo estos impactos tan negativos en nuestra vida cotidiana. También, pues, nos dimos a la tarea de entender la literatura. Nos dimos cuenta que diversos autores ya habían llevado a cabo estudios acerca del impacto negativo en la salud humana por la presencia de este tipo de partículas, PM2.5 principalmente, en la atmósfera y pues bueno, evidentemente se han registrado casos de mortalidad, morbilidad, debido principalmente a la composición que puede ser más tóxica y caracterizada por la presencia de sulfatos, nitratos, ácidos, metales y carbono negro. Esta es información de contexto que nosotros pues estuvimos recabando y lo cual hizo que pues nos preocupáramos y decidiéramos adentrarnos más a este tema. Evidentemente tiene diferentes matices que la voy comentando a lo largo de lo que voy a presentar. Se enlazó también esta investigación con otras investigaciones que teníamos en curso en su momento, que seguimos teniendo en curso actualmente. Y entonces, por lo tanto, pues pusimos el objetivo a esta investigación para entender los mecanismos que favorecen la emisión de este tipo de partículas PM2.5, presentar cuáles eran los impactos negativos en la salud humana, en ecosistemas, que esa parte pues también debe de preocuparnos en una perspectiva de sostenibilidad, y también en la apicultura. Más adelante voy a explicar por qué en la apicultura, de tal forma que ya con este entendimiento que estuviésemos logrando a lo largo de la investigación,
pues pudiésemos estar en el punto de emitir recomendaciones que pudiesen tenerse en cuenta en la política pública para gestionar todo lo relacionado al medio ambiente en Ciudad de México. ¿Por qué Ciudad de México? Bueno, Ciudad de México pues, es de nuestro conocimiento, que es de las grandes ciudades a nivel global. La concentración de este tipo de partículas, como lo veremos en las siguientes diapositivas, pues es de gran relevancia. Entonces habitamos también en Ciudad de México, por lo tanto, pues bueno, tenemos que hacer este tipo de recomendaciones a los tomadores de decisiones para que tengan en cuenta pues la salud humana, la salud en los ecosistemas y podamos gozar de una mejor vida en Ciudad de México. Entonces, pues sin mayor preámbulo, por favor, maestra Rosa Laura, si me apoya con el paso de las diapositivas. Muchas gracias. ¿Qué es lo que van a encontrar al leer este capítulo del libro? Bueno, pues en primer lugar, lo que nosotros presentamos es una clasificación de las partículas en las emisiones. Lo que presentamos es a nivel tabular las diferentes fuentes emisoras de partículas PM2.5 o fuentes de contaminación, como también se les conoce, todo en el contexto de Ciudad de México. Entonces, aquí tenemos pues parte del material que ustedes pueden encontrar. Es un histórico del año 2000 al 2016. La siguiente, por favor. Desglosamos cada una de las fuentes. En este caso, pues se presenta también de forma tabular el desglosado ya muy detallado de lo que se consideran fuentes puntuales. La siguiente, por favor. Las fuentes de área también es lo que estamos incluyendo ya a mayor detalle. La siguiente. Vegetación y suelos y las fuentes móviles. Entonces, tratando de entender cada una de estas fuentes con estos históricos, nos damos cuenta de en dónde se debería de tener una mayor incidencia a nivel de investigación. Muchas veces incluso se politiza que quienes son las fuentes de mayor generación de partículas, pues son los vehículos particulares, es el vehículo de transporte público y pues bueno, nada más hay que entender que dentro de toda esta amplia gama de fuentes de contaminación, pues se tiene una clasificación inicial que después se van agrupando por el tipo de fuente y cada una de ellas contribuye en un porcentaje diferente a el total de emisiones en Ciudad de México. Entonces, esto es la información primaria que ustedes pueden encontrar en este capítulo del libro. La siguiente, por favor. También nos dimos a la tarea de entender dónde están localizadas las estaciones que pues están reportando, ¿no? Monitoreando pues este tipo de emisiones. Este es un mapa, pues también nos dimos a la tarea de estar integrando sistemas de información geográfica como parte de este estudio. Lo que mostramos aquí es la imagen de las estaciones que monitorean la emisión de partículas PM2.5. Si ustedes observan, evidentemente el mayor número de estaciones se localiza en la zona urbana de Ciudad de México. Obviamente, pues ya lo que es el sur, pues se conoce como zona rural, reserva ecológica. Entonces, pues tenemos muy pocas estaciones localizadas en el sur de México. Entonces, esto también pues a nosotros nos permite entender cómo es que están siendo monitoreadas esas emisiones, sobre todo pues para lo siguiente, por favor.
aquí tenemos que como política pública, pues nos dicen que se activa el programa de contingencia ambiental atmosférica y de repente pues no entendemos debido a en dónde se están presentando la mayor emisión de partículas que están forzando a que nos vayamos a una fase de contingencia ambiental atmosférica. Lo que también pueden encontrar en esta aportación documentada en el capítulo del libro es justo un histórico anual. Esto lo que estamos mostrando es la información de 2016 a 2019. Sin embargo, pues tenemos documentado el histórico hacia atrás de 2016. Y lo que nos dimos a la tarea de investigar es en cada año, cuando se activa este programa de contingencia, entender cómo se relacionaba con las estaciones que están monitoreando las emisiones. Es decir, si las estaciones localizadas en el norte son las que están monitoreando el sobrepaso de cierto nivel de emisiones que eso origina la activación del programa de contingencia, pues entonces localizar de una forma más particular pues esas fuentes de contaminación. Entonces también es lo que pueden encontrar en este capítulo del libro, el histórico de las estaciones que estuvieron reportando altos niveles de emisiones y que por lo tanto originaron al año que nos fuéramos a fase de contingencia ambiental en toda la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Entonces esto, la verdad es que nos está sirviendo bastante para uno de los proyectos que tenemos actualmente en desarrollo y que nos permite localizar de forma óptima este tipo de estaciones. Inicialmente pues decimos, ok, quienes las localizaron, quienes dijeron dónde deberían de estar, pues bueno, tomaron en cuenta ciertos criterios. Nosotros estamos tratando de desarrollar un modelo que nos permita la localización óptima de este tipo de instalaciones a fin de que las fases de contingencia o cuando nos envían a contingencia ambiental pues esté mejor documentada, entendiendo que la localización de este tipo de estaciones que reportan los niveles de emisiones, pues es la óptima. ¿Okay? La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa también con el impacto negativo ya de este tipo de emisiones que nos están llevando a ciertos planes de contingencia que nos dicen, bueno, tomen sus precauciones, no salgan, usen cubrebocas, quédense en casa también, etcétera? Pues bueno, documentamos todo lo que pudimos localizar en la revisión de la literatura acerca de los impactos negativos en los ecosistemas. Hicimos pues de cierta forma una revisión histórica, tratando de entender desde cuándo se tenía la documentación acerca de los impactos negativos en salud humana y pues lo que ahora mismo están viendo pues es la momia, ¿no? Beauty de Lulan. Esto les digo, pues también ahí tuvimos que hacer una investigación histórica, pues es lo que se tiene en cuenta como el primer humano en donde se detectaron partículas nocivas debidas a ciertas emisiones. Entonces, pues bueno, ya desde la antigüedad se tienen emisiones que no son necesariamente o corresponden con las mismas fuentes que ahora mismo se tienen, pero que sí ya se tiene documentado que eran nocivas para la salud. Entonces, pues esto nos da mucho gusto saberlo, pero también nos pone más en alerta y decir, bueno, si se tiene ya documentado desde, pues si queremos, esto se encontró en 1800 antes de Cristo, ¿no? Pues la verdad es que debemos de tener mayor atención en este tema. En este caso de esta momia,
se observó que en sus pulmones estaban dañados. A nivel antropológico se interpretó la muerte de lo que entonces fue este ser humano por problemas respiratorios causados por emisiones de combustión de madera y por partículas de arena. Entonces, pues bueno, también tener pues bastante atención en eso, que ya desde 1800 antes de Cristo se tenía documentación de estos impactos negativos. También, pues bueno, lo que pueden encontrar en este capítulo del libro son resultados de estudios que han llevado a cabo diferentes investigadoras, investigadores en los últimos 20 años en relación, pues justo del impacto de estas partículas PM2.5 en la salud humana. Eso es lo que nosotros también documentamos, les digo, pues bueno, siempre con la preocupación de entender esta problemática que no solo se da en Ciudad de México, se da en todas las ciudades a nivel global, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que afecta más a nivel de salud humana este tipo de partículas? Sistema cardiovascular, sistema respiratorio, y por lo tanto, pues normalmente los gobiernos federales, estatales, lo que hacen es emitir recomendaciones respecto a los niveles permisibles, que justo estas estaciones están monitoreando que esos niveles permisibles no sean superados, pero son superados, ¿ok? Pues todo esto se hace para proteger nuestra salud. Sin embargo, pues en cuanto superamos los niveles de emisiones permisibles, pues ponemos en gran riesgo nuestra propia salud, ponemos en riesgo evidentemente también la salud de los ecosistemas. ¿Por qué viene esta preocupación? Pues bueno, estas partículas PM2.5, una vez que son generadas por los distintos medios, lo que hacen es que pues, son transportadas por procesos atmosféricos y se depositan en superficie terrestre. Entonces, no es que estén suspendidas siempre en la atmósfera, únicamente pues tienen un trayecto, dependiendo condiciones atmosféricas. Una vez que están depositadas en superficie terrestre, provocan degradación de bosques, lagos y suelos. Entonces, pues esto no está contribuyendo absolutamente al desarrollo sostenible, sino más bien entra como parte de nuestro cambio climático, también, pues bueno, originado por este tipo de emisiones. Lo que también provocan en la agricultura es alteran los ciclos biogeoquímicos, reducen capacidad de autorregulación y se acumulan en los alimentos que consumimos. Entonces, sin querer ser demasiado alarmante, lo que estamos tratando de hacer es que pues, este tipo de impactos negativos se conozcan, seamos más conscientes de ello y por lo tanto, pues, recomendemos soluciones para resolver estas problemáticas que nos afectan a todos y a todas de una forma o de otra. También pues generan procesos de corrosión en materiales pues, que normalmente se utilizan en la construcción de edificios. Vemos también una degradación tremenda actualmente ya en las edificaciones pues debido a la presencia de estas partículas. En la apicultura, o porque también nuestro interés en estudiar los impactos negativos en la apicultura, fue como parte también del desarrollo de un proyecto que se estuvo llevando a cabo en 2019 y 2020 relacionado con la innovación en apicultura y que, pues bueno, también como parte de la investigación que hicimos en la apicultura, entendimos que las abejas que forman parte de la actividad de apicultura
se habían estado utilizando ya desde tiempos antiguos para monitorear el ambiente. Pueden encontrar todos los resultados de esta investigación relacionada a esta actividad que también llevan a cabo las abejas, documentado por diferentes autores. Y pues bueno, esto empezó prácticamente ya en forma científica desde 1935. Entonces, pues hubo investigadores que pusieron énfasis en cómo es que las abejas nos podían indicar el estado del ambiente en relación con las partículas, ¿de acuerdo? Sobre todo, pues, en zonas industriales, ahí es donde, pues, bueno, podemos entender mejor la contribución de la abeja para estos fines. También, pues, presencia de metales, ¿no? Sobre todo, pues, ya en zonas urbanas, pesticidas, zonas rurales. Pues bueno, las abejas, mediante su producción de miel, pues nos dan indicadores del grado de emisiones que estamos teniendo, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto puede ser complementario, ¿no? El tema de las abejas con las estaciones de monitoreo que se tienen actualmente, que ya les digo, nosotros por nuestra parte también estamos realizando mayor investigación acerca de la localización óptima de estas estaciones. La siguiente, por favor. En política pública relativa a las emisiones de contaminantes en el aire, pues lo que tenemos prácticamente es cuando es que el gobierno local nos indica que estamos o entramos en fases de contingencia por los niveles de concentración en los diferentes contaminantes. Entonces, pues está muy bien. Esto sirve para que las estaciones de monitoreo tengan el límite presente. Sin embargo, pues bueno, no es necesario únicamente decir, bueno, estamos en contingencia y vamos a esperar que las condiciones mejoren, sino pues hay que ser más proactivos en este tipo de soluciones. La siguiente, por favor. Lo que también, pues bueno, pueden encontrar y que fue pues prácticamente a lo que queríamos llegar con esta investigación, pues la recomendación es que desde nuestra perspectiva, con lo que estuvimos investigando, se podría hacer hacia la política pública. Entonces, eso es lo que también pueden encontrar y está disponible para todas y para todos. La siguiente, por favor. Finalmente, pues invitar a todas y a todos a leer nuestras contribuciones, a leer este libro que realmente, pues, desde las diferentes perspectivas que ustedes han estado escuchando de mis colegas y mía personalmente, pues bueno, hemos estado haciendo a este libro y pues la invitación a que nos lean, a que también, pues bueno, si en determinado momento requieren información adicional acerca de la investigación que nosotros hicimos en particular, pues bueno, con mucho gusto estamos para recibir sus comentarios también. Le cedo la palabra a la doctora Rita de León. Gracias, Aida. Voy a empezar con el capítulo que a mí me corresponde, que sería los fundamentos de la planeación adaptativa del agua. Siguiente, por favor. ¿Qué temas se trataron en el capítulo? Bueno, empezamos de la epistemología, ¿verdad? Revisamos el concepto de epistemología ambiental. Posteriormente, abordamos la planeación adaptativa del agua porque vemos que hay un abismo todavía entre lo que es la epistemología ambiental y la planeación adaptativa del agua. Todavía hay que ir trabajando en ambos conceptos, ¿verdad?
tenemos las características de la planeación adaptativa del agua y terminamos con 3 definiciones importantes para el caso iberoamericano, que serían el colonialismo, feminismo y la reflexión crítica, todo esto en relación con el ambiente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿de dónde nace lo que se llama planeación adaptativa del medio ambiente? Bueno, tenemos un nivel filosófico o marco filosófico donde está la epistemología ambiental. Recordemos que la epistemología es la generación de conocimiento y en este caso es con relación al ambiente. Y está el nivel metodológico, que es el enfoque de sistemas, es decir, percibir la realidad como un conjunto de partes interrelacionadas entre sí. En la intersección de ambos, desde ese nivel filosófico con ese nivel metodológico, nace la llamada planeación adaptativa del medio ambiente, y que puede ser adoptada en en las temáticas ambientales, ya sean las partículas que Aida nos explicó anteriormente, en el agua, en la energía que también Silvia abordó. Y esta planeación pues va a ser un paradigma que va a ir poco a poco siendo adoptado en el futuro y desde ya. Siguiente, por favor. La epistemología ambiental, ya dijimos que es el conocimiento ambiental, pero para Lev, que es uno de los autores más importantes en esta temática, él nos dice, ¿saben qué? La epistemología ambiental lo que debe es deconstruir o desconstruir los paradigmas científicos que tenemos, ¿verdad? Y enfocarlos y redirigir ese conocimiento científico hacia la preservación del ambiente, porque estamos viviendo crisis sumamente complejas y veremos que a futuro será mayor con esto del cambio climático. Desde ya lo estamos viendo, el aumento del mar, del nivel del mar. Y en el caso de Guatemala, vemos cada día esos cambios climáticos, los podemos percibir cada vez más fuertes, ¿verdad? Nosotros hemos vivido en Centroamérica los huracanes con una mayor intensidad. Entonces, es importante, ¿verdad?, volver a construir esos conceptos científicos y enfocarlos hacia la preservación de nuestros ecosistemas. Siguiente, por favor. La planeación adaptativa del agua se basa en 2 aspectos fundamentales. Uno es ver la realidad de los sistemas hídricos como sistemas complejos. Y la otra es que las políticas son consideradas como hipótesis y las acciones son experimentos. Entonces, tener en cuenta que nosotros o que el gobierno, que es el creador de las políticas, puede fallar, ¿verdad? Y que cada vez que se creen nuevas normativas o se implementen soluciones son experimentos y deben estar sujetos a una revisión constante de parte de los hacedores de políticas públicas. Siguiente. En el ámbito específico de la planeación adaptativa del agua, lo que se requiere es una visión a largo plazo, que es lo que retomó la doctora Silvia en el primer capítulo. Ella nos desarrolló lo que era la perspectiva ambiental. ¿Por qué necesitamos nosotros de esta visión a largo plazo? Porque los sistemas hidrológicos se modifican a través del tiempo y tienen cambios paulatinos, ¿verdad? Igual que cuando observamos, digamos, el cambio climático, debemos tener horizontes de observación. Lo mismo pasa con los procesos hidrológicos. Y las modificaciones, la contaminación, los efectos de ella no se ven inmediatamente, sino que se ven en un largo plazo.
Por eso se retomó este tema de planeación prospectiva en el primer capítulo. También en la epistemología ambiental, pues también se requiere trabajar un poco con la cultura del individuo, como lo hacía ver la maestra Francis en el capítulo de responsabilidad social. Siguiente, por favor. Y terminamos con las dimensiones adicionales, ¿verdad? Que deben de trabajarse desde un punto de vista de epistemología ambiental, es decir, a un nivel filosófico, y después de ese nivel filosófico, bajarlo ya a un nivel metodológico y poderlo aplicar. Un campo de aplicación que está abierto, ¿verdad? Es el género y medio ambiente. Hay que ver, ¿verdad? ¿Qué está pasando con las mujeres y el medio ambiente? Desde la academia yo les decía que hay mucha literatura académica generada por mujeres sobre el medio ambiente. Entonces, también cómo se dan las relaciones de poder. También está la relación género, pobreza y medio ambiente, que son campos de aplicación que debemos estudiar. Tenemos el colonialismo ambiental, tenemos la dependencia de los países centro y periferia y las diferencias tecnológicas abismales, ¿verdad?, entre los países centro y los periféricos, y las bajas inversiones en educación. ¿Qué está pasando? Bueno, que varios de nuestros países están recibiendo productos elaborados, digamos, en el primer mundo, cuyos envases son difíciles de tratar con la tecnología que tenemos en el tercer mundo y van a parar a nuestros ríos y a nuestros mares. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como países en vías de desarrollo si carecemos de las tecnologías de reciclaje, verdad? Bueno, esa es una pregunta que debe responder ese colonialismo ambiental. También nuestros conocimientos, ¿verdad? Nuestros conocimientos están obedeciendo a un orden centro nada más, estamos generando nosotros nuestro propio conocimiento, lo estamos aplicando o solamente copiando modelos proeminentes de los países centro, ¿verdad? Que a veces desconocen la realidad local. Tenemos las dimensiones adicionales, que otra es la reflexión crítica. ¿Y qué será la reflexión crítica? Es reconocer todo lo que nosotros podemos observar es limitado, nuestra vista, nuestros sentidos son limitados y también nuestro conocimiento. Y también reconocer nosotros como académicos que parte de los conocimientos locales, ya sean indígenas, garífunas, han sido discriminados por no venir de una fase oficial colonial hegemónica. Entonces son tres cuestiones que tenemos que abordar, y cómo vamos a abordar nosotros los problemas desde la planeación adaptativa y también esta parte social. ¿Cómo la vamos a resolver? Son cuestiones que quedan en el aire y que debemos de seguir investigando. Siguiente, por favor. En general, las conclusiones son: se va a ir adoptando la planeación adaptativa, ¿verdad? Los gobiernos van a tener que migrar a la planeación adaptativa porque los problemas son complejos, ya lo había dicho yo antes, son de tipo transnacional. Se necesita seguir trabajando desde el punto de vista reflexivo y desde el punto de vista filosófico sobre lo que es la epistemología ambiental, y también la relación género y medio ambiente es una línea de investigación abierta que necesita seguir fortaleciéndose. El problema ahora nosotros, sobre todo en el área de ingeniería, es cómo vamos a resolver los grandes problemas ambientales que tenemos. Y los invito a leer el libro y también a investigar sobre el medio ambiente. Eso sería todo de mi parte, y un agradecimiento especial a las autoras por concretar este proyecto. Cedo la palabra a la doctora Patricia.
Muchas gracias. Estoy aquí en esta impresionante apreciación de su trabajo, por la cual los felicito. Es no solamente el trabajo de publicación, sino el trabajo académico y profesional que está detrás de esto. Y que, bueno, pues yo creo que esta parte va a estar muy interesante y los invito a plantear sus comentarios y preguntas a las ponentes. Me voy a permitir iniciar planteando un reto.